¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Génesis capítulo 13. Desde el versículo 1 vamos a leer. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía con él, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta el versículo 13 hemos compartido. Tenemos los mismos ojos que la gente del mundo, pero todos tienen una dirección distinta de cómo llegan a ver. Algunos ven hacia el ganar dinero. Las personas que ganan mucho dinero y van a la ciudad dicen: hay tantas maneras de ganar dinero. Algunas personas: ¿qué puedo hacer para vivir?, dicen ellos. Aunque ven lo mismo, conforme a la vista, uno puede llegar a ver de manera completamente distinta. Claro, la Biblia no se enfoca a hablar acerca del dinero, pero ¿qué pensamiento hace para que tengamos el mismo corazón con Dios? Por lo cual, las personas que se centran al mundo, aunque abren la misma Biblia, cuando lo leen de manera humana, solamente logran ver cosas humanas. Yo, congregando a la iglesia, discúlpenme que le diga esto, cuando era pequeño, estábamos en la guerra del 25 de junio y éramos muy pobres. Cuando maduraba el trigo, junto con los amigos, iba para cortar la planta del trigo, iba al pico del monte para cocinar y comerlo. Estaba congregando en la iglesia. Yo cometí pecado, no quería ir al infierno. Y cada madrugada cuando iba al culto, yo pedía perdón del pecado. Leía la misma Biblia, que era esta. Pero el pastor de la iglesia donde yo congregaba decía: si nos confesamos, el pecado es perdonado. Cuando leíamos la Biblia, dice: confesaos y obtened el perdón del pecado.
arrepentirse y obtener el perdón del pecado. Significa que la confesión está por un lado y el perdón del pecado está por otro lado. Yo, al comienzo dije, si yo pido perdón, voy a obtener el perdón del pecado, pero después entendí que porque yo pida perdón no es que seré perdonado. En ese momento leía bastante la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, iba leyendo. Un día, mientras que leía la Biblia, yo leía el libro de Levítico. En Levítico 4, cuando yo iba leyendo, yo me asusté en gran manera, porque allí aparecía cómo uno podía obtener el perdón del pecado. Y la manera de obtener el perdón del pecado de 3 maneras. En total es 4. El primero es cuando toda la congregación obtiene el perdón. Luego cuando el jefe de la tribu comete pecado. Y cuando un hombre común comete pecado. Las 4 maneras se dividen. Es maravilloso. La manera de obtener el perdón del pecado. Era la primera vez en mi vida que lo veía. Los pastores de la mayoría de la iglesia decían, si uno pide perdón, será perdonado. Pero era muy remoto el que uno pida perdón. ¿De qué manera uno obtiene el perdón? En Levítico 4 detalladamente está escrito. Aquí está la manera de cómo obtener el perdón de mi pecado. Entonces, si lo hago de esta manera, podré ser perdonado de mis pecados. 4:27, que aparece cuando una persona común comete pecado y obtiene el perdón del pecado. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, cosas que no se han de hacer y delinquiere, y uno comete pecado, y cuando llega a entender que cometió pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Está detalladamente escrito cómo uno obtiene el perdón del pecado. Pero en el 4:27-28, yo me detuve a leer detalladamente allí. El 29 surge un problema. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Aquí dice ofrenda, se refiere a la cabra. Poner la mano sobre la cabeza de la cabra. Allí, como que yo sentí una obstrucción. Comúnmente, cuando le ponen la mano, uno se convierte en pastor. Y cuando se convierte en anciano, le ponen la mano. La cabra, ¿qué se cree? Él no se va a convertir en pastor porque uno tiene que poner la mano. Y yo no podía llegar a entender eso. Rápidamente no podía llegar a entender. Tampoco podía forzarlo porque tenía que buscar en la Biblia. Al comienzo no sabía. Pero dice, escudriñar la palabra de Jehová, que nada deja de tener su par. Así está escrito. Dios hizo al hombre y la mujer, ha hecho una pareja. Viven de qué viven, pero si no se unen, no puede tener un hijo, deben ser una pareja. El hombre y la mujer se ha hecho una pareja, así el hombre ha creado. Cada versículo tiene su compañera.
Por lo cual, yo tendría que buscar su compañera para poder entender. ¿Por qué hay que poner la mano sobre la cabra? La cabra no se convierte en pastor, no se convierte en anciano. En ese momento, yo lo único que sabía era eso. Volvía a leer y de nuevo lo leía. Pero qué maravilloso. Toda la Biblia, todos los versículos tienen su pareja. Cuando uno busca la pareja de ese versículo, puede exactamente saber por qué le ponen la mano a la cabra. En Levítico 16, 21 aparece: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho. En Levítico 4, 29 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, sobre la cabeza de la cabra viva. Cuando esto, compañera, vemos la razón de por qué le ponen la mano. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, poniendo la mano. Nuestro pecado va a la cabeza de la cabra. Por lo cual, cuando el pecado es trasladado en la cabeza de la cabra cuando muere derramando la sangre, ya que murió por mi pecado es perdonado. Ahora, sea quien fuera, no hubo nadie que hable de esta manera. Desde aquel momento, fuertemente la Biblia atrajo mi corazón. Y algo más maravilloso en la Biblia, en San Mateo, capítulo 3, que aparece una palabra maravillosa. Vamos a buscar todos. San Mateo, capítulo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. En el 15 que dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Significa que es el perdón de todo pecado. Sobre la cabeza de Jesús, cuando le ponen la mano. En Levítico 16, 26, el poner la mano. El poner la mano significa que traslada el pecado a la cabeza de la cabra. En la ofrenda por el pecado, trasladamos el pecado y luego la cabra muere. La cabra es la sombra de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando ponían la mano sobre la cabeza de la cabra y cuando la cabra moría, el pecado era perdonado. Es la sombra del Señor Jesucristo. Verdaderamente, la cabra se refiere al Señor Jesús. Por lo cual, Juan pone la mano sobre la cabeza de Jesús. Y esto en sí no es que fue bautizado Jesús por Juan, sino que el pecado del mundo pasó al Señor Jesús. A eso se refiere. Y luego, ¿qué es lo que aparece? Al día siguiente, cuando Juan ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Señores, nosotros, verdaderamente, cuando robamos una cartera, ¿la cartera cuánto pesa? ¿2, 3 kilos? Carga de haber robado. Sería como que algo raro esta expresión, pero exactamente el pecado de la humanidad pasó al Señor Jesús. Señores, una cosa que deben saber. Ustedes han cometido pecado. Señor, yo soy pecador. Todos hablarán de tal manera. Señor, perdóname mi pecado, así orarán. Pero exactamente lo que la Biblia se refiere. Sea cual fuera el pecado que cometan, sea el pecado de quien fuere, cuando Jesús cuando le han puesto la mano a Jesús, todo pecado pasó a Jesús. Al día siguiente, Juan, cuando ve que Jesús viene, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual, Dios, conforme al plan, matando a la oveja en el Antiguo Testamento, no es realmente el propósito del sacrificio, sino que Jesús en adelante vendría y moriría para perdonar nuestro pecado. Para hablar acerca de ello como una señal, nos lo mostró. Señores, hayan mentido, hayan robado, hayan adulterado, hayan matado, sea cual fuera el pecado, aquel pecado estaba dentro de ustedes. El Señor Jesús había venido a esta tierra miles de años que hayamos nacido. Pero cuando es bautizado por Juan el Bautista, cuando le puso la mano en la cabeza de Jesús, todo el pecado del mundo pasó al Señor Jesús. Y nosotros, el que vayamos al infierno, ¿por qué vamos al infierno? El que robamos, el que adulteremos, porque mentimos, no por eso vamos al infierno, sino uno va al infierno, es destruido porque no acepta la palabra de Dios. Sea quien fuera, cuando acepta esta palabra de Dios, ustedes llegan a ser uno con Dios. Y mediante Dios, el pecado de ustedes es lavado. Ustedes son santificados. Y ahora todo se prepara para poder ir al cielo eterno. Hoy en día mucha gente, por querer ir al cielo, va al monte para arrepentirse, para confesarse. Pero como conclusión, cuánto se ha arrepentido, cuánto yo he contado el pecado, no depende de ello. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto es lo importante. Señores, ¿por qué por qué Jesús fue crucificado? ¿Por qué nos salvó? Detalladamente, cuando vamos explicando, es algo increíble. Exactamente podemos lograr ver el plan de Dios. Hay una hermana en nuestra iglesia. Disculpe, hay una hermana en nuestra iglesia. ¿Cómo ella recibió la salvación? Ella vivía en Busan, tenía su negocio. Y una hermana de nuestra iglesia un día vino en busca de mí. Pastor, hay una hermana mayor a quien yo conozco. Usted podría encontrarse con ella. Y le dije para que venga. Ella se subió al bus en Busan y vino a Seúl.
y se encontró en la estación de Seúl y le trajo a mi casa. Vino a la iglesia y me encontré con aquella señora que era amiga de la hermana. Ella ganó mucho dinero por el negocio que llevaba. Pero un día ella tuvo dificultad y pensó en suicidarse. Y estando así, ella estaba angustiada y dijo, parece que tengo una enfermedad en la mente. Buscaba un especialista. Y la hermana de la iglesia le llamó, ¿qué estás haciendo? Yo estoy buscando a un psicólogo. La hermana que le dice, yo sí o sí te tengo que contar esto, sea lo que fuera lo que tú digas. ¿Qué es? Dime, cuéntame. Quisiera que te encuentres con el pastor en mi iglesia. Y bueno, el que era conversar dijo, bueno, voy a seguir lo que él me diga. Y ella me contaba acerca de ella. En ese momento, ¿qué había ocurrido? Sus amigos, 5 amigos, ellos se comprometieron en ir al monte a las 5 de la mañana. Los 5 estaban jugando en la casa y dijeron, vamos mañana a escalar la montaña. Pero habiendo dicho que mañana vayamos, todos estaban preparados, listos para ir. En la noche, un amigo se suicidó en el baño. Esta persona era extrovertido, era bueno, no había razón para que se suicide. Y no pudieron ir a escalar el monte. Pero un día, ella también estaba sola. Alguien le llamaba a ella. Y le respondió que le decía, abre tu ventana. Estaba muy profundo la noche. Abrió la ventana. Pon la silla, súbete. Ya, salta. Era un apartamento muy alto, no sé de cuántos pisos era. Ella ya estaba a punto de saltar. Y le llegó un pensamiento. Anteayer, aquella amiga que se suicidó hace poco oyó esta voz y actuó de tal manera. Entonces, el hecho de que salte de ese piso tan alto del edificio, a su parecer, era arrastrado por una cierta voz, no era su propio pensamiento. Hasta ese punto quería subir y saltar, que le llegó. Hace unos días ese amigo sí se suicidó en el baño oyendo esta voz. Entonces no era su propio deseo, sino que era la influencia de una cierta fuerza. Entonces cerró las ventanas, prendió la computadora, estaba buscando a un psicólogo. Y justamente le llamó una amiga que ella conocía. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando a un psicólogo. Esta persona había obtenido el perdón del pecado y obviamente sabía lo que estaba ocurriendo con esta señora.
Aunque tú me digas algo, yo tengo que contarte esto. A ver, ¿qué quieres? Sea lo que fuera, dime. A ver, no importa. Yo quisiera que tú te encuentres con nuestro pastor. Y dijo, bueno, está bien. Significa que se encontrará conmigo. ¿Y qué tengo que hacer para...? Bueno, te vas a subir a la estación KTX y vas a venir a Seúl. Yo me voy a encontrar contigo. Y vino junto a mí. Cuando había oído esto, el espíritu maligno que no se ve ante nuestros ojos, los que se suicidan son arrastrados por el espíritu maligno y sin darse cuenta se suicidan. Le dije a la señora, crea en Jesús. Esta señora dijo, la próxima, dijo, en esta ocasión, este espíritu maligno está queriendo llevar a la mujer al infierno y le dice para saltar de lo alto, no se sabe qué va a ocurrir. Y bien, bueno, no sabe muy bien. Yo, cuando oí aquello, realmente, yo me asusté. ¡Escándalo, señora! Grité. Y sin darme cuenta, ella bajó la cabeza. Y yo le prediqué el evangelio y obtuvo el perdón del pecado, ella. Obteniendo el perdón del pecado, se subió al tren que se dirigía a Busan. Tú, dejando a los dioses de los antepasados, vas a creer en Jesús. El espíritu maligno te va a molestar, va a matar a tu hija. Cualquier barbaridad se le ocurría a ella. Casi cuando estaba por llegar a Busan. Dios que me perdonó todo mi pecado. Si es así, no va a actuar de tal manera. Después de que obtuvo el perdón del pecado, recibía la guía de Jesús. Esto parece algo simple, pero hoy en día la mayoría de las personas no saben cómo obtener el perdón del pecado. Oran en el monte, le piden perdón, Señor, perdóname mi pecado, y piensan de tal manera. El perdón del pecado se logra mediante la fe. ¿Qué es lo que tienen que creer? Dios, enviando a su Hijo Jesús, hizo para que muriese por nosotros. Obtener el perdón del pecado no es que le dice que obtenga el perdón ahora, sino que todo ese hecho del perdón del pecado, que simplemente lo acepte porque ya se cumplió. ¿Cómo aceptar? Jesús ya murió por mis pecados. Entonces, el pecado que yo cometí, Jesús ya fue castigado por mi pecado, entonces mi pecado ha sido lavado. Eso es la voluntad de Dios. Eso es la palabra de Dios. Pero un día, muchos miembros de la iglesia de Corea lloran, ellos derraman la lágrima, dice que fueron perdonados, ellos oran en la vigilia. El que uno obtenga algo porque ha hecho significa que yo lo logré, aunque no fue crucificado Jesús, yo lo logré, significa que yo soy mucho más grandioso que Jesús. Eso tiene un problema. Para obtener perdón, leemos la palabra de Dios. Y los 66 libros de la Biblia está escrito cómo Jesús perdonó nuestro pecado en los 66 libros de la Biblia. Verdaderamente fue crucificado y después de 3 días resucitó. Y claramente en la Biblia dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Ahora confesarse, arrepentirse por nuestro pecado, no es ese el punto. El pecado no fue lavado porque hayamos hecho algo, sino que Jesús murió por mi pecado crucificándose.
es creer la sangre de Jesucristo en la cruz. Jesús cuando fue crucificado murió por mis pecados. Jesús cuando murió crucificado, en ese momento mi pecado ha sido perdonado y yo no sabía aquello. Yo perdonaré sus pecados y transgresiones. No me acordaré más de sus pecados y transgresiones, dice el Señor Jesús. Ese Cordero derramó la sangre y murió y el pecado ha sido perdonado. Pero algo más interesante cuando vemos la Biblia. Es posible la cabra murió por nuestro pecado y derramó la sangre y con esa sangre fue para pintar a los cuernos del altar. Y los sacerdotes con el dedo pintaban los cuernos del altar. Cuando uno lee hasta ese punto no se da cuenta. Exactamente. El pecado de Judá escrito con punta de diamante y fue escrito en los cuernos del altar. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Nuestro pecado, tenemos el altar y en los 4 cuernos del altar, en las 4 puntas, escribió nuestro pecado. Ahora cuando ve el altar dice, tú has cometido este pecado. En los cuernos del altar, nuestro pecado está escrito. Cuando muere el Cordero y con esa sangre, cuando pintan los cuernos del altar, nuestro pecado es borrado. El Cordero muere, nuestro pecado es perdonado, nuestro pecado es borrado. Y en el cielo, el registro de sus pecados está escrito en el cuerno del altar. Jesús, que es el Cordero, su sangre, cuando es puesto en los cuernos del altar, la sangre pinta los cuernos del altar y lava y borra todo nuestro pecado. Sea donde fuese en el cielo, no existe ningún registro acerca de nuestro pecado. El Señor Jesús, cuando muere crucificado, Él resucitó después de 3 días. Y esa sangre pintó los cuernos del altar. Todos nuestros pecados escritos en los cuernos del altar. La sangre de Jesús lo cubrió y hemos sido lavados, hemos sido santificados. Nosotros ahora, cuando creemos en esta realidad, mi pecado ha sido perdonado. Cuando aquella fe entra en nuestro corazón, ya que mi pecado ha sido perdonado, el que digamos eso significa que aceptamos la palabra de Dios. Hoy en día nosotros hemos leído Génesis capítulo 13. En Génesis 13, ¿a qué se refiere? Abraham entró junto con Lot a Canaán. Aquí cuando vemos qué es lo que dice en el 13. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Luego dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. El lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. En el 5, cuando vemos, no solamente se encuentra Abraham, se encuentra Lot.
Lot, que era parte de Abraham, también tenía vacas, ovejas, y la tierra no era suficiente para que habitase juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hasta aquí llegamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En el 7, vayamos a ver. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y jereceo habitaban entonces en la tierra. Aquí, los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham peleaban. ¿Por qué? Ellos iban criando al ganado y querían un buen lugar donde tenga agua, buen pasto. Hay algo que tenemos que recordar aquí. ¿Por qué ellos pelearon? Lot tenía mucha ambición y le dice a los siervos: ¡Hey, tontos! Abraham, el siervo de Abraham, va en un lugar donde tiene buena pradera. ¿Por qué ustedes no pueden ir a aquellos lugares? Lot tenía ambición. Obviamente dice aquello, porque tiene que ir a un lugar donde tenga buena pradera para que pueda la vaca tener buenas crías. Lot ahora no puede menos que ocurrirle a ello porque el deseo, la ambición hacia el dinero aumenta. Si Lot no tenía ambición del dinero y tenía ahora interés hacia la voluntad de Dios. Hey, tú ven aquí. Nosotros, gracias a Abraham, estamos viviendo aquí nosotros. Tú, si te peleas con los siervos de Abraham, ¿cómo yo voy a poder mirarle a Abraham? No importa que no le des de comer bien a las vacas. No importa que tengamos carencia, pero vivamos en armonía, no actúes así. Tú, la vez pasada, te dije que no te pelees. ¿Por qué te peleaste? ¿Qué será de mí ahora si ustedes actúan de tal manera? Entonces, si él actúa así, se pelearían los pastores de Abraham y los pastores de Lot. No importa que no dé de comer bien a las ovejas, a las crías pueden pasar hambre. Por favor, no peleen. ¿Está bien? Entonces, no se van a pelear. Habría paz entre ellos. Pero Lot no actuó así. Tenía ambición. Tontos, ¿por qué no se despiertan temprano y van a un lugar donde tenga buen campo? Obviamente, no puede menos que pelear los pastores de Lot junto con los pastores de Abraham. En este mundo, todas las cosas tienen una razón. Algo más importante. El fundamento de toda causa es el corazón. Todo lo que ocurre en nuestra vida, dependiendo de nuestro corazón, todo se decide. Entonces, ambos se pelean. Abraham se dio cuenta. Lot actúa de tal manera, si seguimos viviendo juntos, van a seguir peleando, se dio cuenta. Abraham le dice, le llama a Lot. No peleemos nosotros. Por algunas vacas, no peleemos. Claro, antes de ello, obviamente saben, conocen la incomodidad. Un día, Abraham se decide. Si sigo viviendo con Lot así, empeorará nuestra relación. Abraham le dice a Lot,
tú apártate, déjanos a donde tú vayas. Si tú dices izquierda, yo diré derecha. Si tú dices derecha, yo diré izquierda. No peleemos. Así le dice. Si fuese humano, Lot, tío, elija usted un buen lugar, yo iré a donde fuese. No dijo de tal manera. Cuando viene el Jordán, allí hay mucha agua, ¿verdad que sí? En el 10. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, la tierra de Zoal, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Verse 10, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. And they separated themselves, the one from the other. Lot le dice le debería decir a Abraham, elija primero usted. Pero algo muy interesante, y Lot eligió un lugar donde había buen agua. ¿Qué dice la Biblia cuando vemos después? Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El 13 es lo más importante. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot no solamente fue en un lugar en donde era bueno la tierra, sino fue dentro de un grupo de corruptos. Lot no vio eso. Había mucha agua, era buena la pradera. Antes de que otros le quiten, yo voy a ir primero a tomar eso. Por lo cual, materialmente era buena llanura, podría crecer bien las vacas, tendría buenas crías y aumentaría la cantidad de vacas. Puede que ocurra eso. Sin embargo, cuando surgió la guerra, Lot fue despojado de todo en la guerra hasta que fue llevado cautivo en la guerra. Abraham, junto con los soldados de su casa, fue a rescatar a Lot. En ese momento, tío, yo tuve ambición, perdón, y debería decir gracias por haberme salvado. Así tendría que haber actuado. Pero Lot continuó eligiendo Sodoma y Gomorra, un lugar desechado por Dios. No conocía el mundo espiritual, materialmente, el lugar donde tenga buen cultivo, donde crezcan bien los ganados. No se daba cuenta que era un lugar de la maldición. Yo, después de que obtuve el perdón del pecado y después de haber recibido la guía del Señor, a veces yo elegía algo, cosa que me perjudicaba, pero tenía que decidirlo. Aparentemente parecía que me perjudicaba, pero al contrario, Dios me bendecía con una bendición mucho más grande. Hermanos, leyendo capítulos, memorizando, no por eso uno conoce toda la palabra. En la Biblia
podemos lograr a ver el corazón de Dios. 그래서 하나님과 마음을 같이 해서 하나님 Cuando unimos nuestro corazón con Dios y seguimos el corazón de Dios, 내가 천 가지 만 가지 1.000 문제가 millones de 있어. problemas por más que tenga, Dios todo lo resuelve. God will make me prevail. 1962년도에 저는 En el año 1962 obtuve el perdón del pecado. My sin. 이제 Ahora 60년이라는 세월이 흘렀어요. ha pasado 60 근데 años, 그때마다 pero en cada momento que 항상 ocurría 하나님을 aquello, 같이 계시고 siempre 도우시고 Dios me ha acompañado, 일을 me ha ayudado, me ha protegido y ha trabajado por mí. And he was living and working inside of me. 제가 이번에 Yo en esta 남미에 ocasión, 갔을 때 cuando fui a Latinoamérica, America. 남아메리카 제일 끝이 이제 우리 간 땅이었는데 el lugar donde fuimos era la parte final, el fin del mundo de Sudamérica. 땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라 그 말이 있잖아요. Está la palabra que serás mi testigo hasta los confines de la tierra. 그게 땅 끝이에요. Allí venía a ser 알젠티나에 el fin del 있는 mundo. 김도현 목사 나를 보고 El pastor Kim Do-yeon de Argentina me suplicó, vayamos al fin del mundo. Let's go to the end of the world. 거기 가서 제가 이제 Y 집회를 했어요. yo fui allá a realizar la campaña 큰 교회 모아서 목회 다 모아놓고 복음을 전했고 y predicamos el evangelio juntando a pastores de grandes iglesias. 한 3,000명쯤 모이는 그 Y 자리에서 en un lugar donde se reunieron 3.000 personas, nos juntamos para realizar la campaña. 너무 감사. Hemos estado muy, muy agradecidos ante Dios. 이제 하나님께서 Dios. 내가 원하는 것하고 하나님 원하는 하나야. Lo que yo deseo y lo que Dios desea se unifica llegando a ser 근데 uno. 우리는 그냥 살아요. Nosotros simplemente 살다 어떤 vivimos, 일을 딱 당하면 오면 pero cuando nos ocurre algo, 내 욕심으로 이끌리다 보니까 하나님 거리에서 ya 멀어져 가고 있네. estoy siendo So often I fail because I follow dirigido after por my mi desire. ambición, me estoy apartando de Dios. 내가 좀 손해 보도록 Por más que 하나님과 yo me 가까운 쪽으로 perjudique, 달려가는 게 El 유익하다는 que me 거야. acerque a la voluntad de Dios me da más beneficio. Eso entendí. 그 제가 어떤 일을 선택할 Cuando 때 yo llego a elegir algo 이게 내가 물질적으로 내가 유리하다. materialmente, bueno, esto me da 내가 beneficio. 정말 삶이 더 편하다. Bueno, tengo mucha comodidad. 그런 것을 찾아가는 것은 El que uno vaya en busca de ello. 바보 기독교인들이 찾아가는 일. Son cristianos muy tontos. 저 물질적 손해 좀 볼지라도 Por más que uno sea perjudicado materialmente, por más que tenga dificultad, 하나님의 뜻과 같이. la voluntad de Dios. El que uno vaya caminando con la voluntad de Dios. 근데 놀라운 것은 우리가 Algo 전할 이 maravilloso. 복음이 Este evangelio que nosotros anunciamos 전해지기 시작하면 전 세계가 깜짝 es anunciado y el mundo entero se maravilla. Gets shocked. 이스라엘 가서 이스라엘 Uno 제일 va a 높은 Israel, 납기하고 el rabino del cargo más alto de Israel. 약속을 했어요. Ahora nosotros nos comprometimos en hablar con él. We had a promise to have a 한 시간 우리가 이야기를 약속. Durante We decided to talk una hora quedamos en hablar, 4시간 동안 했습니다. pero hablamos durante 4 horas. 4 hours. 근데 이야기가 완전히 다른 것은 Pero era completamente distinto la conversación, 너무 porque el pensamiento rabino y mi pensamiento era muy distinto. 그제 율법 지키는 그 문제가 열심히 지키고 있는데 Era la cuestión de cumplir la ley. Con empeño cumplían la ley. 율법을 잘 지키냐고 물어봤어요. Yo le pregunté, ¿cumple bien la ley? 나름대로 잘 지키고 있어요. A mi manera, estoy cumpliendo bien, dijo. Keeping it very well. 나름대로란 말이 A mi 중요하지. manera. Esto es muy importante, ¿verdad? 말은 잘못 Aquella 지킨다는 palabra. 것 같은 거예요. Es lo mismo que uno diga, no puedo cumplirlo bien. 내가 이야기를 했어요. Yo le dije, 하나님 십계명을 어디다 둔지 알아? Dios, ¿en dónde ha dejado los 10 mandamientos? ¿Usted sabe? The 10 Commandments. 법궤 안에는 Sí, lo ha puesto dentro del arca, dice. 법궤 뚜껑을 둔 그 뚜껑이는 뭔지 아느냐? ¿Usted sabe cuál es el nombre de la tapa? Obviamente bien, lo sé. 나보다 100배 Claro, porque conoce el hebreo y él lo conoce 1.000 millones de veces mejor que yo. En caso que usted, si vive tras la ley, uno debería de ver la ley. Pero Dios impidió que uno abra la tapa del arca. Las personas de Besemés
para ver los 10 mandamientos. 50,070인이 죽었어요. 50.070 personas murieron. So they removed the cover of the ark, and 50,070 people has died. 그런 이야기 들어갈 때 Y cuando uno va compartiendo acerca de eso, 깜짝 놀라는 거예요. él se asusta en gran manera. He was very shocked. 그리고 그다음에 얘기했어요. Y luego dijimos, 혹시 por si 하나님이 acaso, 새 언약을 세웠다고 하는 거 아는? Dios ha erigido un nuevo pacto. ¿Usted sabe acerca de eso? 이야기했어요. Yo le dije, 첫 번째 율법을 지키면 복을 받고 못 si uno cumple la ley recibe la bendición y si no cumple recibe la maldición. Así ha prometido. If you break the law, then you will be. 그 언약 가지고는 안 돼서 새 언약을 만들. Ya que no se puede con esa promesa, ha hecho un nuevo pacto. That's why God made us new covenant. 제가 성경에서 요한 말씀 내가 날이 이른 이스라엘 집과 유다 집 새 언약을 세워. Vendrán días y haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. The Bible scripture saying, "Behold, the days come." 십계명을 지키면 복을 받을 거 새 언약 세울 필요가 없어요. Si nosotros Commandments to receive the podemos recibir el perdón del pecado por los 10 mandamientos, no haría un nuevo pacto. No hay ni siquiera una persona que pueda recibir la bendición por los 10 mandamientos. 그래서 새 언약을. Por lo cual necesitamos el nuevo pacto. covenant. 가늠한 여자가 있었는데 Hay una mujer que ha cometido el adulterio 예수님 앞에 끌고 왔어요. y la han traído delante de 이 여자 Jesús. 가늠하다 현장에 Esta 잡혔어요. mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. 모세 율법 일어나서 돌로 Moisés 치라고 말했어요. dice matar a tales mujeres. 그러니까 그 율법은 가늠하다 어기면 돌에 맞추는 저주의 법이에요. Ahora, si le pillan adulterando, esta ley es una ley de 법을 안 이긴 maldición. 사람 아무도 없기 때문에 율법은 No 다 hay 저주를 nadie 받아야 돼. que no haya desobedecido mediante la ley, todos deben de ser malditos. 그래서 하나님 날이 이르리 내가 이스라엘 집과 Vendrán 유다에 días, 새 yo haré 언약을 pacto en la 세우리라. casa de Judá y en la casa de Israel. Lord, that I will make a new covenant with 첫 번째 언약은 El primer 율법인데 pacto viene a 그 ser la ley. 언약을 지켜서 천국 가서 한 명도 Cumpliendo 없어요. perfectamente, no hay nadie que pueda ir al cielo de tal manera. 그래서 가늠한 여자가 왔는데 Había venido la mujer que cometió adulterio. 모세 율법은 En la ley de Moisés está escrito que ella sea apedreada. 그러면서 선생은 어떻게 말했어요? Usted, ¿cómo dirá? Jesus, what will you say? 자, 예수님이 가늠한 El Señor 여자를 Jesús 심판해야 하는데 debería de juzgar a la mujer que cometió adulterio, 예수님은 그런 자를 구하러 왔어요. 죽이러 왔어요. pero vino para matar o para salvar a tales 율법은 그 mujeres 여자 Jesús. 죽이라고 돼 있어요. En la ley dice matar a tales mujeres. En la ley de Moisés dice así, 그 여자를 살리기 위해서 모세 para 율법 salvar a 절대 aquella 못 mujer. 살아요. Jamás podría vivir conforme a la ley de Moisés. No solamente la mujer que cometió adulterio, 우리는 전부 conforme a la ley de Moisés. Todos nosotros debemos de recibir la maldición, la destrucción y nos merecemos la muerte. To get perished. 그래서 새 De tal manera, 언약이 un nuevo pacto, That is why we una nueva promesa necesitamos. En Jeremías 31:31 날이 이르는 내가 이스라엘 vendrán 집과 días, 유다에 새 yo 언약을 haré 세우리라. un nuevo pacto en la casa de Israel, en la casa de Judá. house of Judah. 이 언약은 내가 그들을 Es- 열조로 삼고 No 애굽에 como el 인도한 pacto que hice con su 내가 padre el día 것은 que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. In the day that I took them by the hands of bring them out of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Aunque Lord. fui yo 자, marido 그 para ellos, 언약을 dice 인간이 Jehová. 시키면 다 El hombre 지켰습니까? ha podido cumplir todos los 10 mandamientos. 한 명도 지킨 사람. No hubo ni siquiera una persona que cumpla todo. 그래서 율법 Y 시키면 de tal 다 manera, 저주를 받아. todos reciben la maldición por los 10 mandamientos. 그래서 하나님 우리를 살리고 새 Dios nos da la vida y necesitábamos un nuevo pacto, 그래서 예수님이 por lo cual el Señor Jesús 손가락으로 땅에 글 씻으셨어요. con el dedo iba escribiendo en la tierra. 십계명은 하나님이 손가락으로 쓰신 거예요. Los 10 mandamientos fue escrito mediante el dedo de Dios. 그 손가락 쓴 그 언약을 지키는 하나도 없기 때문에 No 다 hay ni siquiera una 저주를 persona 받는 que 그 pueda 사람은 cumplir 구원하지 못해. aquellos mandamientos escritos por el dedo y no puede salvar al ser humano. 누구를 구원해야 하냐면은 ¿A quién debe de salvar? 가늠한 여자를 구원할 수 있는 법이 필요합니다. Necesitamos una ley que pueda salvar a la mujer que cometió adulterio. 가늠한 여자를 구원하는 법이 없으면 Si no 가늠한 다 existe la ley para salvar a la mujer que cometió adulterio, todos
deberían de ser destruidos. 구원할 법이 Si no hay ley que pueda salvar a la 죽어야 mujer que robó, todos deberían de morir. who committed theft, then everybody needs to. 거짓말하는 그 법을 Si 없애지 no 아니하면 거짓말 다 se deshace de la ley que condena a alguien que mintió, todos deberían de morir. Si no tiene un nuevo pacto, el que cometió la mentira, todos deberían de morir. Receive curse. 이제 하나님은 Dios 새 언약을 세워. Made new covenant. erige un nuevo 계명은 pacto. 지금 한 명도 No hay ni siquiera una persona que pueda cumplir los 10 mandamientos. 십계명 그 뚜껑을 열지 마라 해서 보지 Dios dice, no mires, no abras la tapa de los 10 mandamientos. 마라. 하는 십계명 Las personas veces mirando los 10 mandamientos, abriendo. 50,070 personas murieron. 50,070 people died. 십계명 Los 10 mandamientos, aparte de ello, erigiré un nuevo pacto, dice. 내가 날이 이르니 있을지 Vendrán días. Dice, Come saith the Lord that I will make a new covenant. vendrán días. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacar a la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, 가늠한 여자만 아니고 aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. No solamente la mujer cometió adulterio, todos invalidaron 그래서 이제 새 l- 언약은 뭐 los 10 mandamientos, que es el nuevo pacto, 13절에 el 33, 뭐랍니까? como dice. 내가 이스라엘 Pero 집에 세울 este es el pacto que haré 언약이라니 con la 내가 casa de 나의 Israel. 벌 Después de 그들에서 aquellos 그 días, 마음에 dice Jehová, 기록하겠다. daré mi ley en su 하나님은 mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Israel after those days, saith the Lord, I'll put my law in their inward parts and write in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. 4절에 El 34. 4. 그들이 다시는 Y 각기 no 이웃과 enseñará 형제가 más ninguno a 기르기를 su 요하라 prójimo ni 하시니라. ninguno a su hermano, diciendo, considera a Jehová porque todos me consideran, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 그다음에 뭐냐면 Después que dice, 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. dice Jehová, porque perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Remember their sin no more. 그래 가늠한 여자를 La mujer que cometió adulterio, Jesús para salvar a ella. 모세의 율법은 돌에 맞아 죽어야 하기 때문에 En la ley de Moisés ella debía morir apedreada 손가락 땅에 글 씻어 쓰셨어요. y escribió con el dedo en la tierra. 그게 새 언약을 기록한 거예요. Eso es escribir el nuevo 새 pacto. 언약에 El nuevo 내가 pacto. 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 않아. y no me acordaré más de su pecado. 여호와의 말이니라. Saith the Lord. Así ha dicho Jehová. 율법을 지키면 복을 받고 El primer 어기면 pacto, si uno 저주예요. cumple, recibe la bendición y si no, recibe la maldición. You get cursed. 그가 지켜서 한 명도 Cumpliendo. 천국할 사람이 없어요. And there's no De tal manera no hay ni siquiera una persona que pueda ir al 조그마한 cielo. 죄라도 그 율법을 Aunque sea 다 pequeño, 저주받아야 돼. uno debe recibir la maldición por ello. you will be cursed. 새 언약은 El nuevo pacto. 내가 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Remember their sin no more, saith the Lord. 십계명이 우리를 살리는 거이 Los 10 mandamientos no nos salvan, sino esta palabra nos salva. 내가 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 y 죄를 no me 기억지 acordaré 않아요. más de su pecado. Así ha dicho Jehová. 여러분 롯은 이런 Señores, 하나님의 Lot 뜻을 모르기 때문에 no conocía esta voluntad de Dios. Know about the will of God. 뭘 봤습니까? ¿Qué es lo que él miró? El lugar donde había buena agua, donde había buena llanura. Solamente miraba eso. 전쟁이 일어나서 롯이 Cuando 다 había guerra, 잡혀가고 재산 다 Lot 뺏겼잖아요. era llevado y le despojaron de toda la riqueza. 아브라함이 롯을 건져줬어요. Abraham rescató a Lot. 아 삼촌 내가 잘못. Ah, tío, perdón. 삼촌 곁에 같이 있고 Ahora 싶어요. quisiera estar cerca de usted, tío. Así debía actuar 욕심이 많아가지고 y tenía mucha ambición. 아브라함 고맙다는 인사도 안 하고 그냥 다시 Ni le dijo gracias a Abraham, sino que se dirigió a Sodoma y Gomorra. 그러나 경고에 불과했는데 Era simplemente como una advertencia. 유황불로 Pero Sodoma y Gomorra recibe la destrucción por el fuego de azufre. 딸과
las dos hijas de Lot, sus dos hijas y esposa, y Lot se escapan. Su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. 그리고 뭐 Y luego, 잘 되고 지금 양 잘 크면 못해. ¿ahora de qué les sirve que tengan buen cultivo, que crezcan bien su ganado? 제가 돈을 벌기 위해 부지런히 일하잖아요. A veces ustedes trabajan mucho para ganar dinero, ¿verdad? Our job, 돈을 벌어야 하는 건 사실이에요. Es cierto, deben ganar dinero money for our living. para comer viviendo. Pero eso no viene a ser todo. 하나님이 우리에게 선정한 길이 있어요. Hay un camino puesto por nosotros. 우리 노력하고 잘해서 하나님의 은혜로 살 수 있도록 만든 거예요. Dios ha hecho que podamos vivir por la gracia, no empeñándonos, 사함을 받고 거듭나니 obteniendo el 죄 perdón del 사함을 받는 pecado, renaciendo. Esto 이제 다른 게 아니라 no es otra 하나님 cosa, 안에 있어야 하는데. sino que deberíamos de estar dentro de la voluntad de Dios. 롯은 그냥 Lot 재물의 눈이 어두워서 한 뜻과 멀리 ahora 소돔 고모라성을 선택한. estaba cegado por la riqueza y se fue a Sodoma y Gomorra, alejándose de Dios. Las personas de Sodoma y Gomorra eran malos, eran fornicarios. Wicked and they are lustful. 하나님의 저주를 받아야 할 땅인데 Era una tierra que se merecía la maldición de Dios. 욕망만 있고 물질의 욕망에서 그거 안 보고 그냥 들어갔는데 Tenía realmente ambición That's why he went del dinero nada más. 멸망을 당하죠. 요왕불. Sodoma y Gomorra es maldecido por el fuego de azufre. 살긴 살지만 Lot vive de que vive, pero 자기 딸과 정원한 사위들이 전부 다 los yernos que se comprometieron con sus hijas son destruidos 참하게 y de manera miserable sale. Ahora la esposa Lot ve hacia atrás porque siente pena por la riqueza que pierde, entonces se convierte en columna de sal. ¿Ustedes saben por qué ella se convierte en columna de sal? 짭짤해서 Porque era bien tacañita. 물질에 너무 관심이 있어요. Tenía demasiado interés por el dinero. 이만큼 짜면 되겠나? ¿Será que esto es suficiente que esté salada así? Era tal persona. 성경은 우리에게 La Biblia nos dice a nosotros, 정말 여러분의 중심이 하나님이 제일 먼저가 돼요. verdaderamente, el centro de ustedes, en primer lugar, debe estar 공부하는 Dios. 사람은 어떤데 공부에 Los que 너무 estudian. 열중할 수 있어요. Pueden realmente estar entusiasmados por el estudio. 거기에 애쓸 수 있어요. Sí, puede uno esforzarse para ganar dinero. in making money. 그러나 Pero, 그렇지만 sin embargo, 돈 버는 하나님보다 앞서. el ganar dinero no puede estar antes que Dios. 사업은 하나님보다 앞서. El negocio no puede estar antes que Dios. 롯이 정말 그 목축 Lot 넉넉하고 양을 잘 먹이던 Tenía 데 같지만은 ganados, parecía que podía dar de comer a las ovejas. 결과는 어떻게 되냐? El resultado, ¿cómo termina? Él fracasa por completo, 비참하게. de manera miserable. 그래서 여러분 우리는 중요한 건 Lo importante es nosotros. 하나님을 믿으면 Si delante de Dios creemos en Dios, 제가 이제 Yo. 1962년도에 구원을 받고 en el año 1962 recibí la salvación. 그러나 이제 60년이 지났어요. Ha pasado 60 años. 전 잘한 게 아무것도 없어요. Yo no hice nada bien. 그러나 하나님을 섬기는 이 일만 생각을 했어요. Solamente pensaba en esta obra de servir a Dios. 실수할 때도 있고 Hay veces que me equivocaba, 화낼 때도 있고 a veces me enojaba, 잘 못할 때도 있고 a veces cometía error. 하나님의 뜻에는 긍휼이 있어서 La voluntad de Dios tenía misericordia. 우리가 온전한 아무도 없지만 Aunque no hay nadie perfecto en medio de nosotros, 우리 그것을 받아주시는 겁니다. la misericordia acepta eso, 그 은혜 안에 머무는 겁니다. por lo cual permanecemos dentro de su gracia, 선해서가 아니고 no porque seamos buenos, 잘나서가 아니고 no porque seamos sobresalientes, no 헌금을 많이 해서가 porque 아니고 ofrendemos mucho ganando mucho dinero, 하나님의 은혜 안에 있을 때 cuando permanecemos en medio de la gracia de Dios. 하나님이 제 인생 참 Dios va guiando toda mi vida. Everything in my life. 한번 제가 남미에 갔는데 Una vez fui a Latinoamérica. 그쪽 교회 목회자들이 우리 보고 깜짝 놀라. Los pastores de ese lugar se asombraron por nosotros 우리 그 교회 집회하기 합창 para realizar la campaña en esa iglesia. 20명이 Fuimos como 20 integrantes del coro.
합창 뉴욕에서 왔는데 El coro había venido de Nueva York. 그분들이 나중에 나한테 이런 얘기를 하더라고요. Luego ellos me dijeron a mí, 딴 거면 합창단이 20명 왔으니까 비행기 표값은 우리가 요거 청구할 줄 알았다. vinieron 20 integrantes. Ellos pensaron que le íbamos a requerir el pasaje del avión. 얘기를 했어요. Yo le dije a ellos, 한 번도 비행기 표값 받아본 적이 없어요. jamás recibimos el dinero del pasaje del coro. 합창단에 비행기 안 타고 걸어가 본 적은 한 번도 없다. Pero aunque no hayamos recibido nunca, los miembros fueron caminando. En segundo lugar dijeron, 목사님 아들이 pastor, 목사인데 su hijo es pastor. 대부분 자기 아들 Pero la mayoría ponen a su hijo como presidente. Pero usted ha puesto a otra persona como presidente. No logramos entender eso. 왜 그러죠? ¿Por qué? 내가 아들을 사랑하기 때문에. Porque amo a mi hijo. 내가 세운 것보다 하나님이 세운 게 훨씬 좋기 Porque es 때문에. mucho mejor que Dios le erija en lugar de que yo le erige. Making him president than God making him president. 내가 안 세워도 하나님이 Aunque 세울 yo no 만하면 le 세우겠지. erija. Si Dios desea erigirlo, lo 하나님보다 erigirá. 내 아들이 뭘 ¿Por 할 qué 수가 yo me 있어? voy a anteponer ante Dios? ¿Qué es lo que podrá hacer mi hijo? 별로 관심이 없어. No tengo interés de que mi hijo sea 뭐 presidente. 속만 만해서 말은 뭐안 물어봤는데. No sé, 몰라도. no sé, él no tiene interés para ser presidente. No conozco su 하나님 corazón, 너무 기뻐해. pero está dando mucho gozo a Dios. 난 이야기했어요. Yo le dije, 난 내 아들이 총회장 되는 거 싫지 않다. no es que no quiera que mi hijo My son become no sea presidente de de la iglesia. Yo no quiero ser el que lo erija. Cuando sea el momento, Dios lo va a erigir. 그때 해도 늦지 않다. Y no será tarde aunque llegue ese momento. 세우지 않고 그냥 일해도 현재 제 아들 Y aunque Dios no le 참 erige 재밌게 y simplemente aunque trabaja, right now also his lo está haciendo muy bien, lo está haciendo de manera interesante. 이런 교회 보면요. Cuando vemos como a la iglesia de Myeongseong, bien simpático. 하나님 믿는 분들이 아니에요. Ellos no son personas que creen en Dios. 하나님 믿는 분 하나님이 그걸 맡기지 않고 자기가 하려고 No 많은 문제가 encargan a Dios. Uno trata de hacerlo de por sí y surgen muchos problemas. 오늘 이 시대에 참으로 esta 하나님 época. 믿는 목사가 몇 명이나 되냐? ¿Cuántos son los pastores que verdaderamente creen en Dios? 말은 하나님 믿는 다 자기들이 다 해요. Todos lo hacen así de por sí. do all the work. 저희들 그 어려운 일이 있을 때마다 하나님 Las veces 믿는 걸 que 너무 명백하게 봐요. hay dificultad en la iglesia, vemos como Dios es el que trabaja. Claramente lo veo. 그러면 형제 자매들 속에 Los 하나님을 hermanos, 너무 las hermanas, 명백하게. claramente se ve cómo Dios trabaja dentro de ellos. Inside of our brothers and sisters. 이번에 군유스코 En esta ocasión, en el festival Bunyushkor, cuando íbamos realizando esto, 너무너무 놀랐어요. era maravilloso. 많은 시민들로 그들의 공연을 보고 깜짝 놀랐어요. Muchos vinieron a ver el evento y se asustaron. 이번에 En esta ocasión, 모로 잡지가 la revista Tomorrow 제가 서울에 오니까 vine a 그 잡지 Seúl 뭐 이렇게 y 출판하는데 iban a publicar la revista. Ellos dijeron que iban a publicar 3,000. And they were publishing maybe 3,000 copies. 내가 가지 말자. Yo le dije, dejémoslo de hacer. 춘보가 뭐냐? Haciendo 3,000. ¿Para qué hacerlo? ¿Y cuánto usted se imagina? Me preguntaron. 100,000, me dijeron. 깜짝 놀라더라고요. Se asustaron en gran manera. 우리 그 투모로 10만 부 나고 있어요. Ahora estamos publicando 100,000 10만 부 revistas. 나고 다 돼요. Y todo es posible. Mucha gente está leyendo. 너무 놀라운 것은 Algo maravilloso es 이번에 저 뭐야 정부의 특별 그 en el gobierno. 인정받았대요. Dice que ellos han sido reconocidos del 너무 gobierno. 하나님의 감사합니다. Estamos muy agradecidos ante Dios. 내가 나를 이끌어가는 거다. El que uno se guíe a sí mismo y el que Dios lo guíe es incomparable. 여러분이 월급이 Hermanos, 적어서 porque 좀 tengan 삶이 poco 어렵다고 sueldo 생각할 때 y 어떻게 돈을 또 tengan 모을까 보지. dificultad en la vida. A ver, pongan los ojos en Dios en ese momento. Please look at the God. 여러분 하자 하나님이 여러분 도움을 주려면 얼마든지 더 도움을 Si Dios les quiere ayudar, cuanto fuese Él les puede ayudar. 그래서 우리가 Y 내가 así. 하나님 다음이 돼야 돼요. Realmente nuestro ser debe de venir después de Dios. Si nos ponemos 모든 게 내 antes que Dios, 내 방법, 내 todo 길로 es conforme al plan, conforme a mi manera, y todo es conforme a mi método. 내가 내 앞길을 계획 세운 거라 하나님 내 El que 앞길 uno se planifique
su futuro y el que Dios planifica el futuro de uno es incomparable. 얼마나 놀랍게 일을 하지. 말로 De manera maravillosa trabaja, no podemos expresarlo por la palabra. 하나님의 은혜로 이제 우리가 굿뉴스 미션 Por la gracia de Dios. 세계에 계신 La misión Buenas Nuevas es una misión reconocida a nivel del mundo entero. 이번에 제가 아프리카에 저 며칠 후에 가는데 Yo después de unos días me dirigiré a África. 여러 대통령이 저를 만나. Varios presidentes han dicho encontrarse conmigo. 우리 교회 박문택 장로가 El anciano Pan Monteg de nuestra iglesia es abogado. 아프리카의 한 장관이 Un ministro de África una vez vino a Corea. 근데 그 나라는 Pero 금이 많이 나는데 en ese lugar hay mucho oro en esa zona. 그 사람 고발을 해가지고 Y una persona coreana había denunciado al ministro y él estaba en aprieto. 박문택 장로님이 El anciano Montecpar 변호를 썼는데 había defendido a esta persona. 난 딴 건 잘 몰라요. Otra cosa bien no sé, 그 이제 그 박문택 장로가 pero el 변호를 anciano 사람이 자기 몸이 Montecpar 돼가지고 le defendió y él obtuvo la libertad y se fue a África. Elder Bang Moon-taek, he became free and he went back to Africa. 근데 거기 이제 Pero 대통령도 이제 el 장관이 못 나오고 지금 presidente no podía salir por el ministro, no podía salir a Corea y estaba angustiado. 박문택 장로의 변호한 Y 그 진술서를 가져와서 보여줬어요. le mostró cómo el documento, cómo el anciano Montecpar le defendió y ese documento le mostró al 그 presidente. 나라에 있는 모든 변호사, Y todos los 법관들이 그 abogados, todas las 변호서 personas 그걸 보고 막 relacionadas a las leyes de ese país, mirando ese documento, se asombraron. They read the plea and they were very shocked. 세상에 이런 Es posible. 변호사가 있나? ¿Cómo que hay tal abogado? Possible. 그들이 상상할 수 Ellos 없는 차원 높은 변호를 한 거예요. veían cómo le defendió, pero estando en un nivel muy alto. 진짜 그 나라가 막 박문택이 얼마나 고마워하는지. Y ese país en sí estaba muy agradecido ante el abogado Pan Monteg. Yo voy a ir a ese país en esta ocasión. 대통령이 나하고 같이 El presidente 동안 스케줄을 만들어 놨더라고요. había ya programado 2 días de horario conmigo. 같이 지나려고 스케줄 만들어. Ya había hecho el programa para estar 2 días conmigo. 장로 같이 가자 했어요. Le dije al anciano Pan Monteg para ir juntos. 이분이 él. 변호사다. Es el abogado que le defendió. 진짜 우린 그냥 Verdaderamente nosotros parecemos hermanos comunes. 그 나라에서는 박문택 장로 Pero en ese 아니었으면 país, 그 장관을 못 si no 나올 뻔했다는 그런 fuese 생각이 el anciano Pan Monteg, ese ministro no iba a poder quedar libre. 괜히 그것 때문에 Pero 박문택 gracias a 장관이 ello. 내가 많이 올라간 거예요. En lugar de, gracias al hermano Pan Monteg, yo ahora tengo más prestigio. Estamos muy agradecidos ante Dios. 그때 모든 일정을 El 앞두고 presidente dejó todo programa a un lado 또 우리 하우스 계획을 y durante 3 días él hizo un programa para estar con nosotros. 장로 같이 갑시다. 그래. Yo le dije al anciano Pan Monteg, vayamos juntos. 잘 말을 잘하네요. Y él no me responde. 그랬어요. En fin, ocurrió eso. 우리 가운데 En medio de nosotros, Dios está vivo. 여러분의 최고보다 하나님이 조금 높습니다. Dios está un poquito más alto 하나님의 방법을 que ustedes. Por favor, elijan la manera de Dios. 그만하고 La manera de ustedes es altivo, es 겸비하게 arrogante, 말씀을 de manera humilde, leyendo la palabra de Dios. 내 생각을 믿지 말고 이 No confíen en 말씀을 su palabra, confíen en esta palabra, no confíen en su pensamiento 마음을 같이 하세요. y unan su corazón con la palabra de Dios. 그러면 여러분들하고 Entonces, 가까운 사이. ustedes tendrán la relación más cercana con Dios. 그동안에 어려운 일도 많고 Tuve mucha dificultad, tuve muchos problemas. Problems and I have difficulties 한 번도 내가 해보려고 하지. Jamás yo traté de hacerlo de por sí. by myself. 하나님이 다 Dios ha permitido todo. Solved everything. 제가 뭘 잘하면 뭐가 좀 설칠 텐데 잘하는 게 아무것도 없어서 Si yo hacía bien algo, yo me iba a alborotar, pero no hago nada bien. 특히 재판하는 Especialmente 사람들 el juicio. 횡령했다고 해서 La gente decía que yo estafé 너무 많아. y ellos planificaban para meterme a la cárcel. En tantas ocasiones, tantas cosas han ocurrido. 아무것도 안 하고 하나님만 바라봤습니다. Yo soy un don nadie, solamente puse los ojos en Dios.
Es increíble una cosa. 어떤 사람은 내 설교를 Algunas 자기 personas, 기획해가지고 막 ellos 횡령한 것처럼 van 만들어 보냈어요. mezclando todo mi prédica y envían como si fuera, manipulan como si fuera que yo estafé todo. 그걸 보고 가만히 있을 수 없어서 No podemos estar quietos mirando eso. 설교 전부를 Y antes de que empiece el juicio, hemos enviado 100 sermones tipeando 100 sermones. sermons of mine, and we send it to them. 그 판사님이 Y el juez 교회를 다니는 일반 교회 다니는 era un juez de una iglesia 제 pública. 설교를 10편을 읽으셨대. Él dice que él leyó 10 sermones míos, 그대로 tal como era. 내 설교 10편 읽으면 반 구원은 돼요. Si uno lee 10 sermones míos, la mitad de la salvación puede llegar. 너 내가 판사한테 너 설교 보이려고 하잖아. Yo no traté de mostrarle, 우리는 sino 진짜를 que 보여줄 수밖에 없었어. la parte contraria mandó un sermón realmente falso. No podíamos menos que entregar la versión verdadera. 판사가 개인적으로 이야기 안 했어. 재판 위에서만 이야기했지. No hablamos de manera personal con el juez. Él en el juicio dijo, 너무 은혜롭게 모든 게 이루어져. todo realmente marchaba en medio de la gracia. 보다 하나님. Dios antes que mi ser, hermanos. Dios antes que mi ser. Por favor, repitan. 하나님 앞서세요. Por favor, que Dios sea el que esté antes que nosotros. No se antepongan ante Dios. 나보다 하나님이 낫습니다. Dios es mucho mejor que nosotros en todo, 죄를 사하는 일에 desde el perdón del pecado hasta el renacer, todo, 내가 한 거 다 두고 dejando a un lado todo lo que nosotros hacemos. Cuando aceptamos la obra que Dios hace, 너무 복된 삶을 살게 돼. una vida muy bendita llegaremos a vivir. 감사합니다. Muchas gracias.